¿Se me escucha? Sí, ¿no? Bueno, en primer lugar, voy a tomar la propia presentación que ha hecho Pavlina para continuar un poquito en la línea de cómo, a partir de una cosa tan elemental como una identidad contable que ha explicado perfectamente, sin embargo, de esto no se habla nada, ¿vale? Voy a poner simplemente un ejemplo. Ayer conocimos que Banco de España publicó la encuesta financiera de las familias y los resultados fueron francamente dramáticos, ¿no? Las familias cuyo principal sustentador tiene menos de 35 años han tenido aproximadamente un 20% de pérdidas en la renta y un 46% de pérdidas en la riqueza. Del 2011 al 2014, el periodo en el cual ha gobernado el Partido Popular en base a lo que se denominan las finanzas sanas, ¿vale? Finanzas sanas, como diferencia o una manera de contrarrestarla, las finanzas funcionales. Las finanzas funcionales suponen no vamos a aplicar ideología, vamos a juzgar una política presupuestaria en función de sus efectos sobre el crecimiento económico, sobre el desempleo, sobre la desigualdad, sobre la productividad. Y es aquí donde todos aquellos que estamos leyendo en los libros, en los medios de comunicación, en la prensa, es una falacia, es mentira. Las finanzas sanas han provocado una situación explosiva, ¿vale? Explosiva. Esta situación no se puede mantener. Mi idea es un poquito continuar con estas ideas, un poquito situar el contexto histórico, porque para mí tiene una razón que va más allá de la incompetencia económica, tiene que ver con el instinto de clase, cómo ante una posibilidad donde históricamente se podía implementar perfectamente la teoría monetaria moderna, las élites reaccionaron, la ocultaron y aplicaron lo contrario, ¿vale? Voy a ser muy breve, son 4 o 5 diapositivas. La primera idea es, se rompe Bretton Woods. Cuando se rompe Bretton Woods, tenemos tipos de cambio flotantes y los gobiernos empiezan a emitir su moneda soberana y pueden implementar políticas monetarias y fiscales para alcanzar el pleno empleo, y así empezaron a hacerlo. Países como Reino Unido, como Holanda, como Canadá, como Australia, empezaron a hacer eso, ¿vale? Pero las élites reaccionaron, no se podían permitir el lujo de que eso se implementara. Por lo tanto, hay una explicación histórica que se remonta a este periodo, hace ya más de 40 años, que nos ha llevado a la situación actual. ¿Cuál fue la reacción de las élites ante la posibilidad de poder utilizar plenamente la política monetaria y la política fiscal para conseguir el pleno empleo, y que se estaba consiguiendo, como luego veremos? Pues fue tratar de ocultarla y tratar de evitar estas aspiraciones democráticas de estados plenamente democráticos. ¿Y para ello qué hicieron? En primer lugar, ocultar lo que ha comentado Pavlina, el hecho de que un Estado con soberanía monetaria no puede quebrar. Y lo segundo, que a mí me parece más grave, es fomentar y crear bancos centrales independientes, que de independientes nunca han tenido nada, porque son los guardianes de la ortodoxia, en un doble sentido. Por un lado, son los que promueven la austeridad fiscal constantemente, un ejemplo es nuestro Banco de España, y por otro lado, que los ajustes se produzcan vía salarios. De eso estamos hartos y cansados de escuchar en los medios de comunicación. Y en segundo lugar, algo más grave, que pasa inadvertido. Inicialmente, cuando cae Bretton Woods y los estados pueden implementar política fiscal y monetaria, se puede utilizar el Tesoro para financiar las políticas del gobierno. Ese mecanismo se traspasa a los mercados financieros. Mercados financieros que, como sabemos todos, no son eficientes. Se guían básicamente por 2 principios básicos, la avaricia y el miedo. Y esto es gravísimo. Hemos cedido soberanía y los estados no tienen por qué hacer eso a unos mercados financieros que funcionan como han sabido. Pero, claro, de esta dinámica lo que se deriva es una apropiación de rentas masivas en este proceso de emisión de deuda pública, donde son los mercados quienes lo deciden, ¿vale? Y esta apropiación corresponde básicamente al sector financiero, al sector bancario, y ha sido muy lucrativa para ellos, ¿vale? Este es el origen histórico de donde estamos ahora. Vuelvo a repetir que las finanzas sanas, que son las que aparecen constantemente en los medios de comunicación, nos han llevado al cuadro que ayer conocimos
de Banco de España sobre la situación de las familias por grupos de edades, ¿vale? Por lo tanto, hay una serie de mitos que son absolutamente falsos y que debemos combatir. Ahí los tenemos, la mayor parte de ellos. Los gobiernos son como hogares. Es mentira. Los gobiernos no son hogares. No son hogares. Lo ha explicado muy bien Pavlina a través de una identidad contable, que es una identidad, que no, ahí no hay ninguna teoría económica. En segundo lugar, imprimir dinero para financiar déficits presupuestarios es inflacionario. Bueno, estamos viendo lo que ha pasado en los balances de la Reserva Federal, del Banco de Japón, del Banco de Inglaterra, y no ha pasado nada con la inflación. En tercer lugar, los déficits presupuestarios y la elevada deuda genera altos tipos de interés. En absoluto, en absoluto. Un banco central puede situar el tipo de interés donde le dé la gana. El de corto plazo, el de largo plazo, el diferencial con el sector privado, lo que quiera. Los déficits presupuestarios son insostenibles. No. Lo explica muy bien Pavlina. No. Hay una identidad contable que lo explica. Lo que es insostenible es que un sector privado, de manera consistente y persistente, se endeude y desahorre, porque generalmente ese desahorro se asocia a una burbuja en torno a un colateral que cuando pincha origina grandes recesiones, profundas recesiones económicas. Y por último, la deuda pública es una carga para generaciones futuras. Falso. Esto es lo que se enseñan en los libros de texto. Cójanse el Mankiw, cójanse el Oliver Blanchard. ¿Qué es lo que se enseña en las facultades españolas? Es auténtica basura. Y hemos de empezar ya a decirlo claramente. Es basura, es mentira. ¿Vale? Aquí pongo, no se ve bien, pero bueno, simplemente la aplicación de estas falacias que tiene su origen en la ruptura de Bretton Woods ha originado una manera perversa de crecimiento económico. En primer lugar, se devaluó el factor trabajo. ¿Vale? Los salarios cayeron. Hay una serie de factores que lo explican, no voy a entrar. La segunda fase de ese proceso es lo que se llama la financiarización. La reacción fue acumular deuda para hacer frente a una serie de gastos en familias, en empresas, etcétera. Y es donde estamos ahora. En el dato de ayer, las familias cuyo principal sustentador tiene menos de 35 años, no solo es que pierdan renta, no solo es que pierdan riqueza, sino que están endeudadas, están condenadas eternamente a tener una situación francamente de pobreza, como continuemos así. Simplemente dos gráficos, que además he colocado el punto histórico, para hacerles ver en qué han consistido las finanzas sanas, esas que defienden algunos, bueno, la mayor parte de economistas. Dos datos simplemente. La acumulación de deuda desde que se implementan estas medidas neoliberales, conservadoras, de derechas, a las cuales se han adherido de manera increíble los partidos socialdemócratas. Acumulación de deuda. Récord histórico. Acumulación masiva de deuda. Las finanzas sanas. La segunda es la desigualdad. Fijaros que coincide el momento de repunte en la desigualdad cuando las élites reaccionan para que no se implemente la soberanía monetaria que se derivaba de la ruptura de Bretton Woods. Son dos fotos que son simétricas. Deuda masiva y aumento de la desigualdad. Este gráfico es muy ilustrativo, es donde estamos ahora. ¿Vale? Sin comentarios. Voy a comentar algún tema, pero voy a ser un poco perverso. Y esta diapositiva es cómo es posible que, sabiendo que lo que comentaba Pavlina a partir de identidades contables son identidades contables que no es ninguna teoría, es lo que es, cómo es posible que hayamos llegado a la situación actual. Simplemente porque la política fiscal aterra a las élites. Y las aterra bajo tres puntos de vista. Porque no pueden controlar a los gobiernos si se implementa plenamente. En segundo lugar, porque va en contra de la idea de sangre, sudor y lágrimas, muy arraigado a ellos, que tienen las espaldas bien cubiertas. Y en tercer lugar, y lo más importante, y lo ha comentado Stuart, porque elimina el miedo. Con desempleo hay miedo. La gente es dócil. La gente no tiene aspiraciones. ¿Vale? Cuando no hay desempleo, la gente no es dócil. La gente tiene aspiraciones y la gente es rebelde. ¿Vale? Y es un poco lo que quería decir. Voy a terminar con una expresión, porque
¿De dónde viene la palabra finanzas funcionales? Es una expresión que corresponde a un economista, Ava Lerner, y Ava Lerner decía lo siguiente: la idea central es que la política fiscal del Gobierno, su gasto, su tributación, sus préstamos, reembolsos de préstamos, emisión de dinero nuevo, retiro de dinero, deben ser evaluadas solo en función de los resultados de estas acciones, no en función de cualquier doctrina tradicional establecida acerca de lo que es sano o insano, que es lo que se nos ha vendido a nosotros. Este principio de juzgar solo por los efectos se ha aplicado en muchos otros campos de la actividad humana, donde se conoce como el método de la ciencia. El principio de juzgar las medidas fiscales por la forma en que trabajan o funcionan en la economía es lo que llamamos finanzas funcionales. Esta es la realidad. Estas finanzas funcionales, Ava Lerner, un economista antiguo, bastante antiguo, y que la mayor parte de los estudiantes de economía ni saben quién es, ni lo han estudiado en su vida, es la alternativa, la base a lo que tenemos ahora, ¿vale? Las consecuencias de las finanzas sanas las conocemos todos. Por lo tanto, tenemos que plantear alternativa y tenemos que plantear claramente un planteamiento total y diametralmente opuesto, ¿vale? Y es un poco en lo que consiste la teoría monetaria moderna. Espero que haya sido claro, conciso. Yo he acabado aquí, muy breve. Cualquier duda, pues responderemos después, ¿vale?